Saludos, buenas noches con nuestro cuarto año, dándole continuidad al tema del criollismo. La semana pasada eh, estudiamos lo que es ser venezolano, cómo debo yo conocer lo que voy a apoyar o lo que voy a criticar, ¿no? Entonces, en la literatura, el criollismo en nuestro país desarrolla lo que es la crítica social y nos va a dar lecciones morales, aparte del paisaje local, aparte del contenido del léxico de las regiones, ¿bien? Eh, Eso es lo que más va a desarrollar esta corriente literaria. ¿Cómo la estudiamos con cuarto año? ¿Bien? Con Rómulo Gallegos. Pero en vez de tomar la obra Doña Bárbara, Cantaclaro, Canaima, trabajamos uno de sus cuentos, La Hora Menguada. Estudiamos La Hora Menguada, el contenido de esta narración donde hay dos mujeres, dos hermanas que tienen un secreto. Bien, la idea central de nuestro trabajo era definir lo que eran la idea principal de esta narración, que viene siendo la traición y la soledad de estos personajes. Estas dos hermanas que guardan un secreto sobre su hijo. Bien, acá hay una traición de una de las hermanas, una que es la tía, resulta que se convierte en la madre se convierte en la tía y viene toda esta complicación que nuestros estudiantes tenían que analizar. Entonces, era una manera de ver la sociedad de aquella época y trasladarla, porque eso también fue lo que hicimos, trasladarla a la sociedad actual. Cómo dentro de nuestras familias puede haber una situación de traición, cómo puede haber situaciones de soledad por el silencio, por la mentira. Esas serían nuestras ideas secundarias, ¿bien? Por la falsa moral, por ejemplo. Eso lo estuvimos trabajando por medio de nuestro cuento. ¿Cómo lo evaluamos? Entonces ahí viene una variante que nosotros hicimos con nuestra evaluación. Más que una comprobación de lectura, nuestros estudiantes de cuarto año por grupos tenían que contestar estas preguntas de contenido del cuento y redactarlas. No contestar una, dos, tres, cuatro, cinco, no. El ejercicio era hacer una redacción en bloque que tuviese introducción, desarrollo, conclusión contestando estas preguntas. Bien, entonces esto, perdón, creo haber dicho en grupo, no, lo hicieron de forma individual y bueno, tenemos que corregir 62 trabajos individuales, porque justamente al hacer esta redacción los conectores tienen que ser distintos, porque nos expresamos de forma distinta cada uno de nosotros. Entonces, verifiquen bien las preguntas. Primero, las ideas principales. ¿Por qué la traición? ¿Por qué la soledad? Bien. Luego, términos muy específicos que están en el cuento, porque no puedo practicar la comprensión lectora si no conozco los contenidos. Entonces, ¿qué es una suspensión de arrobamientos? ¿Qué es un zaguán? A nuestros estudiantes que, bueno, tuvieron dificultades, por ejemplo, para en la clase anterior identificar la Catedral de Caracas. La palabra zaguán, que ya está casi en desuso, es nueva para ellos. ¿Qué es un motivo baladí dentro de la narración? Y sobre todo, ¿qué significaba el título del cuento que siempre nos va a dar, digamos, que un índice, ¿no? Es un indicador de lo que nos va a narrar la historia. Todo esto, si nos damos cuenta, es comprensión lectora.
Y fíjense que la última pregunta era algo completamente personal. ¿Cómo esa narración puede tener o no, porque era la libertad que ellos tenían en el planteamiento, una importancia actual en nuestra sociedad? Entonces, ese fue el trabajo que está cerrando el tema del criollismo. También con cuarto año trabajamos los refranes, ¿bien? Y aquí sí lo hicimos en grupos. Aquí la dinámica fue un poco distinta que con quinto año, porque insisto, los refranes es un trabajo de lógica, es un trabajo de entender un metalenguaje dentro de lo popular, ¿bien? Entonces, muchos de nuestros estudiantes trabajaron en grupo, ellos se reunían, discutían los contenidos, buscaban las palabras que no entendían para poder expresar de forma verbal el contenido o la pregunta que particularmente le hiciera dependiendo el refrán. Por ejemplo, pagan justos por pecadores. Ese es un refrán que ellos conocen, bueno, desde primaria. Normalmente en un salón de clases se dice, como tal estudiante no habló, pagan todos justos por pecadores. Ellos se dan cuenta, estudiando el refrán, que aquí hay dos actores. Se pensaba, cuando uno escucha el refrán, que la palabra justos iba por justicia, o sea, todos pagamos el pecado que hizo alguien, pero lo pagamos porque todos somos pecadores. Y no, cuando hacemos el análisis sintáctico, el verbo está en plural. Entonces, si está en plural, no puede haber un sujeto en singular. Tenemos dos actores. Pagan los justos, los que no hicieron nada, ¿bien? Y los pecadores, y pagan por culpa de los pecadores. Y así fuimos, por ejemplo, mucho camisón para Petra. ¿Por qué para Petra? Y no para Geraldine, ¿bien? Entonces vemos cómo el estudio de los refranes también me va dando una explicación de los niveles sociales, de la situación en ese momento. La diferencia con el trabajo que hicimos con quinto año, aparte de que hay otros refranes, es que ellos sí lo hicieron en grupo para apoyarse. Nuestro quinto año lo hizo de manera individual para complicar un poquito más eh, lo que eran los contenidos. Bien, entonces nos queda para la semana que viene con cuarto año, vamos a trabajar justamente esa parte de los refranes, pero ahí sí, vamos a explicarlos. Primero lo que es y luego cada refrán. Entonces, tenemos que entender el contenido, las palabras que están y sobre todo el metalenguaje. Pero, por ejemplo, ellos van a descubrir, y eso lo hablaremos la semana que viene, quién era el hijo de Lindbergh. Bien, seguro que esto es un tema que para ellos es totalmente nuevo. Entonces, bueno, ha sido nuestro trabajo con cuarto año en la parte del criollismo, la parte de los refranes, y ya en el nuevo bloque comenzaríamos con un nuevo tema. ¿Cuál es ese nuevo tema que nos va a ocupar con cuarto año? Nuestro periodo, vamos a verlo acá, del vanguardismo. Entonces, ya viene un nuevo movimiento mundial para la semana que viene. Saludos, buenas noches.